Buenas noches con todos. El día de hoy nos encontramos en el módulo 5 de lo que es el curso de Sanidad y Bienestar Animal. El módulo 5 corresponde a lo que es Sanidad y Bienestar Animal, pero en módulo de aves. Como hemos ido viniendo, algunos participantes ya han estado aquí, hemos ido avanzando de diferentes especies en este caso. Pero el punto importante que nosotros debemos mencionar es la importancia de la sanidad avícola. Esta sanidad viene a ser muy importante porque, como hemos venido tocando en lo que viene a ser diferentes estructuras, dijimos que la sanidad es un conjunto de prácticas, como justo nosotros lo tenemos en este caso, ¿no? Son conjunto de prácticas todas destinadas a lo que es controlar, prevenir, erradicar todas las enfermedades en aves, donde vamos a garantizar primeramente es la alta productividad. Luego tocamos lo que es el bienestar animal, que me garantiza que el animal va a estar en muy buen estado de salud. Y lo que es importante nosotros como consumidores también, la inocuidad alimentaria. Gracias a nosotros tener nuestra granja libre de enfermedades, nosotros garantizamos la inocuidad alimentaria, tanto en lo que es carne y en lo que es el proceso de producción de huevos. Entonces, en avicultura nosotros tenemos muy importante que es esta palabra, prevenir. Si nosotros hacemos todo este protocolo de prevención, siempre va a ser más rentable que tratar. ¿A qué me refiero con este término? Es preferible vacunar, es preferible darle el bienestar adecuado, es prevenible darles las vitaminas y los minerales indicados para cada etapa y finalmente el manejo. Todo esto es manejo puntual. Ahora, pero me van a decir por ahí, doctor, para prevenir yo tengo que gastar dinero en diferentes protocolos. Perfecto. Sí, voy a gastar. Es igual que yo gaste en antibióticos. No es igual. Porque al gastar antibióticos es que mi animal, mis aves, se encuentren ya enfermas. Estas van a bajar su rendimiento, van a bajar su condición corporal. En el tema de lo que es engorde, retrasa mucho su crecimiento y en el que es en ave de igual forma. Va a pasar muchas semanas para antes que entren a postura. Y si es que están en producción, me va a disminuir la producción de huevos. Entonces, aparte que lo que yo gasto en comprar antibióticos, manejo, estructuras, desinfectantes, X cosas, estos animales disminuyen su producción, ¿no? Baja su productividad. Por eso nosotros tenemos que prevenir, nos tenemos que anticipar hasta antes que se dé esta enfermedad. Entonces, es ahí donde nosotros comenzamos a tocar algo puntual en esta parte de lo que es el proceso de prevención. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a sacar, pues, escape. Disculpen, pasó un temite en este caso. Atamos a todos los factores que afectan la sanidad. Cuando nosotros entramos a todos los factores que van afectando la sanidad, debemos diferentes procesos. Factores ambientales, factores de manejo, sanitarios, nutricionales, genéticos, inmunológicos. Entonces, toda esta parte entra a tallar. ¿Qué es lo que debemos ir nosotros conociendo directamente? Cuando nosotros entramos a factores ambientales, lo que hemos ido resumiendo, los alumnos que ya han estado, nos estamos haciendo referencia a lo que es el clima. Perfecto. Directamente entramos a tallar el clima, frío, calor. Entonces, cuando nosotros tenemos frío, perfecto, ¿no?
Este frío, ¿qué va a generar? Va a generar estrés y va a generar inmunosupresión. Perfecto, vamos a poner el puntero. ¿Sí? Al nosotros tener eso, estos animalitos van a estar más propensos a enfermarse. Sí, ahora, si hay un caso donde yo no manejo bien también la temperatura, pero excedemos lo que es el calor, estos animalitos, principalmente, vamos a hablar de engorde ahorita que está en imagen, entra en jadeo. Este jadeo les va a hacer gastar más energía, de lo cual no va a aprovechar para poder generar este proceso puntual de qué es el engorde. ¿Sí? Ahora, en postura baja la producción, va a disminuir la producción de huevos. Entonces, tenemos todos estos factores ambientales. Algo más nosotros debemos de repente tocar en lo que es los factores. mm, La ventilación deficiente en el caso de ambientales siempre acumula amoníaco. ¿Por qué? Porque ellos están aquí, no están con sus heces en sí. A nosotros acumular amoníaco, ¿qué vamos a presentar? Problemas respiratorios, que luego nos va a generar daño en nuestra producción. ¿Sí? Ahora, si se me presenta humedad en la granja, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esa humedad va a favorecer a todas las bacterias, virus y parásitos. Entonces, cualquier tema por un mal manejo o un pequeño estrés, estas bacterias van a aprovechar. ¿Sí? Ahora, en ambientales, en el tema de postura, vamos a pasar a postura, si nosotros no tenemos una iluminación adecuada, esto afecta su postura y su comportamiento. Entonces, también viene a ser un factor. Entonces, en conclusiones de lo que hemos mencionado en el factor ambiental, es que me quiere decir, me afecta la postura y su comportamiento. En el tema de engorde, me afecta su crecimiento y desarrollo corporal, perfecto, y de igual forma su comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Factores manejos. Los factores de manejo, los más comunes que tenemos es que se nos presenta alta densidad de repente. Nuestra granja está para 1000 pollos, pero por temas de pedidos, de alguna consulta, yo tengo que criar 1200 pollos. ¿Para qué? Para asegurar mi producción de 1000. Si me pongo en el caso de que se presente una mortalidad por X factores y todo esto, entonces yo acumulo un poco más para asegurar que tenga como producción 1000 pollos. Entonces, esa alta densidad también genera problemas de salud. El manejo brusco, con lo que es el estrés, como les dije, la falta de higiene, tanto en bebederos como en comederos, también es un problema común, ¿correcto? Entonces, todo eso va a generar una transmisión rápida de enfermedades. En factores sanitarios entra a tallar la bioseguridad. Cuando hablamos, en este caso, las fallas que se me pueden presentar es que el mismo operador que maneja no genere o no tenga una desinfección adecuada o el ingreso de otras personas. En bioseguridad, también la falta de pediluvios también es otro factor muy común que me genera enfermedades a los pollos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener puntualmente en eso. Y ya sé, soy el mismo trabajador o yo mismo hago. Si no tengo una desinfección antes de ingresar a la granja, yo ya estoy haciendo que estos animales sean más propensos a enfermedades. La presencia de roedores también no es un problema de factor sanitario. ¿Qué pasa? Hay lugares donde hace bastante calor, es lo que tienen la ventilación más libre, se puede decir, y no ven el control de protección y ingresa o hay contacto con aves silvestres, también voy a tener problemas. Perfecto, yo sé que hace calor, entonces protejamos las ventanas con una malla de pescador, con otro tipo de protección, donde no ingresen lo que viene a ser
estas aves silvestres, porque estas aves silvestres están por todo lugar y me van a traer tanto bacterias, me van a traer virus y parásitos, ¿no? Entonces, eso entra lo que es el factor de sanitarios y bioseguridad. Otro factor nutricional, como lo hemos ido viendo, dietas mal balanceadas, también no hacen que haya un desarrollo, no generan inmunidad y tenemos problemas. Deficiencias de vitaminas liposolubles e hidrosolubles también. Si en mi dieta no está establecido bien lo que es las vitaminas liposolubles o hidrosolubles, todos estos van a estar en un proceso de malnutrición. Entonces, problemas sanitarios también. Si yo no manejo un buen almacén y A por B presente el alimento balanceado, micotoxinas por moho. Otro problema que también tenemos, que es algún problema que siempre será. Otro factor nutricional, el agua. Si el agua no es tratada para tanto en pollos de engorde como de postura, también voy a tener problemas porque de repente viene un protozoo como la coccidiosis y me genera en un buen lote diarreas, ¿no? Entonces, al no tener un buen proceso nutricional, siempre va a haber baja inmunidad y mayor susceptibilidad a enfermedades. Factores genéticos, todas las, como dijimos, las líneas genéticas más productivas que siempre hemos ido mencionando son más sensibles. Estos, al ser alto valor genético, también disminuyen su rusticidad, no son tan rústicos, ¿sí? Estos pollos de engorde crecen rápido, siguen muy rápido, ¿no? En 45 días yo tengo ya pollos para el mercado, pero son más susceptibles a enfermedades, ¿no? Entonces tenemos que ver esa parte. El factor inmunológico, ¿a qué trata acá? Todos ya nos hacemos la idea, todos nos hacemos ya la idea que es la falta de vacunación o programas mal aplicados, como programas sanitarios, programas de vitaminación, programas de bioseguridad, problema manejo de cortinas. Esos programas mal aplicados también es un factor inmunológico porque me baja la inmunidad. ¿No? Entonces, todos los brotes de enfermedades, como por ejemplo una Newcastle, entra en este caso, porque no tengo la vacunación. Tengo la vacunación, pero tengo un programa de manejo mal aplicado o un mal manejo nutricional, entonces el sistema inmunológico disminuye. También en este caso, los factores biológicos. Están los agentes infecciosos. Nosotros ya conocemos cuáles vienen a ser los agentes infecciosos. Tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos parásitos, ¿no? Ahora, el impacto de estos microorganismos, vamos a hacer, o agentes infecciosos, depende mucho del manejo que le doy. Y también depende mucho del estado inmunológico que se encuentran nuestras aves. ¿Correcto? Entonces, los factores ambiente, manejo, bioseguridad, de los que hemos mostrando acá, siempre deben estar bien generados, porque si no vamos a tener un impacto negativo. Resumiendo, factores ambientales, estrés, enfermedades respiratorias. En manejo, ¿correcto? En manejo hay aumento de enfermedades porque me genera problemas inmunológicos, ¿no? Y así vamos nosotros entrando a tallar, ¿correcto? Muy bien, pasamos a lo que es nuestras enfermedades de Newcastle, una de las enfermedades muy, muy preocupantes en una granja avícola, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Este agente que está aquí, o mejor dicho, esta enfermedad tiene un agente bien complicado, perfecto, bien complicado, que es el famoso virus ARN de la familia Paraxmixovirus. Entonces, ya nosotros nos vamos haciendo la idea puntual que es, lamentablemente, es un virus. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar?
no voy a poder hacer o eliminar este agente etiológico. Perfecto. Entonces, este virus de aquí, Paramyxoviridae, genera diferentes cepas, ¿no? Son cepas lentogénicas que van muy lento el proceso, pero hacen daño. Velogénicas que son muy eh, voraces, vamos a decir así. ¿Qué quiere decir? Que son alta virulencia. Si uno está contagiado, no lo identifico rápido, me contagia a uno, a dos, a tres, a cinco, a 10, a 15, a 20, a 30, a 60. ¿No? Son de alta virulencia. Perfecto. Si nosotros comenzamos a tener esta enfermedad diferente o directamente a la epidemiología, debemos saber que esta enfermedad afecta principalmente a estas aves domésticas, porque son muy sensibles, pero también afecta a las silvestres. Es por eso que tenemos que manejar el ingreso, tener mucho control en el caso de esto, porque el ave silvestre me puede traer la enfermedad directamente, ¿no? Esta enfermedad de Newcastle genera mucho impacto en sistemas intensivos, ¿no? Que son cerrados acá. ¿Por qué? Porque su único hábitat es este campo de aquí. Si yo no lo manejo bien, va a haber alta mortalidad, puede presentar alta morbilidad, ¿correcto? Hay casos, por aquí, por el Pedregal, se maneja puntualmente granjas de 500, 600, 1000, 1500 pollos en producción, ¿correcto? Y ha habido un mal manejo y ha podido presentarse hasta el 100% de mortalidad. ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene cepas velogénicas. ¿Qué era cepas velogénicas? Alta virulencia. Tenemos que tener mucho cuidado en estos casos, ¿ya? La transmisión. La transmisión entra a tallar, por este caso, horizontal, ¿no? Secreciones respiratorias y heces, ¿no? Estas secreciones respiratorias vienen a ser el flujo nasal principalmente y las heces. Ahora, en un sistema intensivo, las heces llegan a estar en el mismo lugar, ¿no? Si hay flujo nasal, de igual forma. Y los fomites como ropas, equipos y alimento, agua, todos estos son los fomites que puede llegar la enfermedad sin que se presente por otras cosas, ¿sí? Ahora, otro fomite o vector que puede entrar, dijimos, ¿quién dijimos? Las aves silvestres, ¿no? Son aves portadoras que traen el virus, ¿no? Son reservorios de esta enfermedad y me traen y me afectan todo mi hato, tanto de engorde como de postura. Entonces, tenemos que saber qué actuar en este caso. Si yo sé que esta enfermedad se presenta por las heces y secreciones respiratorias, animal que entra esos síntomas, automáticamente tiene que salir y yo darle un proceso de desinfección automático. Para eso, utilizo lo que viene a ser las vacunaciones. Para eso debo manejar lo que viene a ser mi manejo. ¿Sí? Muy bien. Factores predisponentes o factores de riesgo que se dan es en este caso. La alta densidad es un factor de riesgo, el estrés es un factor de riesgo y la falta de vacunación. Cuando hablo de alta densidad es lo que habíamos dado en el ejemplo. Según áreas que necesita el ave, tanto de engorde o en postura, pero por un tema de seguridad, para yo asegurarme que sé que va a haber un porcentaje de mortalidad, siempre hay, por diferentes factores, yo adiciono unos animales más. Esa alta densidad es un factor de riesgo, un factor predisponente que sé que se puede hacer enfermedad, ¿no? Entonces, estrés, la comida, el agua, perfecto. Ellos, todos ellos, son estos que generan estrés. Bueno, la falta de vacunación. Dijimos que todos estos animales
por su alta genética, va a ser más propenso. Si yo no vacuno, es muy probable que se me presente la enfermedad, ocasionando alta morbilidad y alta mortalidad. ¿Qué quiere decir mortalidad? Que se me mueren y morbilidad son animales enfermos que se pueden presentar en el galpón o en la granja. Otro factor predisponente que se entra aquí, que no lo he colocado, sería la deficiente bioseguridad. Si yo no manejo bioseguridad, también va a ser un factor que se me presente la enfermedad. ¿Ya? Patogenia. No, la patogenia nos dice ingrese por vía respiratoria o digestiva, no, se replica en mucosas, ¿no? En el epitelio, en este caso, se disemina sistémica. Cuando hay una diseminación sistémica, es que esto se distribuye por vía sanguínea. Ahora, va a entrar a afectar el sistema nervioso, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Son tres sistemas importantes que afectan. Perfecto. Entonces, por ser un virus, se presenta este proceso de viremia y al afectar el sistema nervioso, van a presentar signos nerviosos, como por ejemplo, torsión del cuello o la cabeza hacia atrás. ¿No? En el digestivo, principalmente son los intestinos, donde puede presentar hemorragias. ¿No? Y en el respiratorio afecta a los pulmones, donde se da en lo que es el flujo nasal. ¿Sí? Entonces, la patogenia es muy complicada en estas enfermedades. Nosotros ya sabemos, entendemos qué sistemas me va a afectar. ¿Perfecto? Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado en este caso. Signos clínicos. Ahí es lo que nosotros comenzamos a entrar. No les he puesto tos, estornudos, que son los fluidos que se presentan, que son problemas respiratorios, ¿no? Aparte de los tos, estos puede darse la disnea. Ya les he dicho la disnea, ¿no? ¿Qué es la disnea? La disnea es la dificultad respiratoria. Entonces todos los pollos o las gallinas van a abrir el pico para poder respirar. Y en el caso de una evaluación más intensa, podemos decir que en los sonidos pulmonares se presentan los estertores, ¿no? Estos estertores son como un burbujeo, así cuando abren una gaseosa y revienta las burbujitas. Cuando ellos respiran, escuchamos eso con la auscultación. En digestivos está la famosa diarrea verdosa. Ahí está. Ya claramente nos vamos dando cuenta que tenemos eso. Entonces son signos bien característicos que con eso estos animales tienen que salir inmediatamente y comenzar a hacer un proceso de desinfección inmediato. Pero doctor, ¿cómo desinfecto? A mí me han dicho que el flameo es importante, pero ahí no, porque tengo aves. Lamentablemente son la granja. Sería bueno que tenga una granja y traslado mis animales para otro lado, ¿no? Entonces utilizo desinfectantes que se pueden utilizar con los animales in situ, ¿no? Este sistema nervioso que es el torsión del cuello, ¿no? Lo podemos conocer, otros lo conocen como tortícolis, ¿no? Se puede dar como sistema nervioso también la parálisis o incoordinación, que ellos van para un costado, van para el otro, así como borrachitos, ¿no? En aves de postura, de igual se nos presentan los mismos signos, pero adicional tenemos la baja producción de huevos y es alta inmortalidad, mueren gran porcentaje. ¿Sí? Ahora, unas lesiones internas que nosotros no observamos, pero para una necropsia, las lesiones que se dan son directamente así, hemorragias en el proventrículo. Nosotros sabemos que el proventrículo está cerca en la colleja, ¿verdad? Al presentar problemas respiratorios, también se encuentran la tráquea media congestionada. Bueno, el intestino lo podemos encontrar hemorrágico. ¿Por qué yo les digo de las lesiones? Porque siempre es bueno que estos animalitos que están acá me pongo guantes quirúrgicos y hacer la necropsia. La necropsia nos va a determinar un diagnóstico más certero. Pero ¿cómo yo voy a diferenciar en este caso?
hemorragias en proventrículo, tráquea congestionada, intestino hemorrágico, que son las lesiones más comunes que se presentan. Entonces yo encuentro y relaciono estas lesiones, entonces me voy indicando puntualmente a esa parte. ¿Sí? Eso es las lesiones que debemos quedar. ¿Ya? Muy bien. El diagnóstico. El diagnóstico, este de PCR, la reacción de cadena de la polimerasa, es ya una prueba muy, muy importante porque ya es confirmatorio, ya me da la alta patogenia o la alta virulencia del agente etiológico. Entonces, al hacer PCR te va a decir directamente tienes este virus. ¿Sí? Aislamiento viral también se trabaja dependiendo del tipo de laboratorio que tengamos y la serología. La serología es la prueba de ELISA para también nosotros ver todos los órganos en evaluación y tenemos. Ahora, este de aquí, a simple vista, en Newcastle también la podemos equivocarnos o pensar que es una influencia aviar, ¿no? Entonces, pero hay características o lesiones bien puntuales, como les he ido mencionando, ¿ya? La prevención, vacunación obligatoria, bioseguridad estricta, ¿no? Algo importante en la prevención es una de las enfermedades más devastadoras en avicultura, porque tiene harta virulencia, ¿no? Y si es que se nos presenta la cepa puntual que les he dicho, esta cepa velogénica, entonces puedo llegar al 100% de mortalidad, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ver. Ahora, aquí en la prevención, que me faltó colocarles, pero ustedes lo toman nota o lo tienen consciente, es el control de visitas. No que es mi hermano, que esto, igual, igual. ¿No? Tu hermano ha estado por X lugar, ha habido un trabajador, otra cosa, ha habido un contagio y se va en lo que es la ropa y te lo lleva. Así sea, nosotros mismos tengamos conciencia en esta parte. Yo tengo un caso puntual, que era un dueño que tenía esta crianza, que era un amigo, y su producción era de 300 pollos así escalonados, ¿no? Tenía diferentes galpones en este caso. Pero, pero a su papá de este amigo le encantaba los gallos de pelea. Entonces él también iba a ver pues, los gallos de pelea, iba a conversar con su papá, estaban ahí. Entonces cuando él venía a alimentar a sus animales, no hacía este protocolo de desinfección, no tenía ese control. Y en una de esas entra esta enfermedad. En animales más pequeños, ¿no? No, bueno, en los más grandes, no. Y tuvimos ese caso de una mortalidad, tuvo una mortalidad del 65%. Perfecto. Unos comenzaron a reaccionar más o menos porque se fueron controlando algunos síntomas, se controló, correcto, sí, pero hubo ese porcentaje y poco a poco los animales no crecieron, no tenieron un buen desarrollo, entonces tuvieron que ir saliendo poco a poco los animales y nunca llegaron al mercado. Entonces, ese control es muy importante. Ahora, como todos dicen, ¿no? Tratamiento, doctor. Este sabemos que es un virus. No existe tratamiento específico. No hay tratamiento. Pero sí puedo hacer manejo de soporte. Presenta diarreas, ¿correcto? Tengo que manejar electrolitos. Tengo que utilizar vitaminas. Es lo único que me queda. Rehidratarlo. ¿Para qué? Para que las aves no se deshidraten y ellos mismos poco a poco vayan haciendo inmunidad y ¿ha pasado? Sí, ha habido animales que se han recuperado en su proceso de engorde.
pero ha retrasado su crecimiento, no me han llegado al peso adecuado, pero bueno, es algo. Entonces, al saber que no hay un tratamiento específico, que mi manejo de soporte es algo de ayuda, entonces, ¿qué tengo que hacer? Todos van a pensar la vacunación. ¿Qué debo hacer? Tener una bioseguridad estricta. Desinfección, protocolo de desinfección, de ingreso, salida y control de visitas. Perdón. Entonces, ya sabemos con este caso, nosotros ya sabemos que las aves son muy propensas a tener esta enfermedad. Entonces, hemos ido viendo cada una de ellas y tenemos que ir tomando conciencia en esta parte. ¿Correcto? Nosotros mismos. Pero doctor, yo manejo mis animales. Sí, porque tú no manejas, a veces no entras en proceso de desinfección y pasa estos casos, ¿no? Entonces, tengamos que ver en este caso. Si yo me estoy dedicando a lo que es pollos de engorde o postura, tengo que evitar también de tener animales en casa o animales cerca, como otras cosas, de repente otros tipos de aves o mismos pollos criollos para un consumo que pasa en la zona rural. Tengo que evitar. Y si, bueno, yo tengo un negocio más grande, mis trabajadores, tratar de decirles, perfecto, vas a trabajar con nosotros, pero un requisito importante es que en casa no tengas aves, ¿ya? Entonces, entra a tallar esta parte. La bronquitis infecciosa aviar, perfecto, también ocasionada por un coronavirus aviar, virus. Perfecto. Este coronavirus tiene alta variabilidad genética. ¿Qué quiere decir? Que tiene múltiples cepas. No hay una cepa que se presenta, yo la trato de controlar, manejar, pero hay otra cepa que se está. Entonces, este coronavirus. Perfecto. Ya ustedes lo deben conocer, el coronavirus, ¿no? Lo que nos ha pasado hace unos años de pandemia, ¿no? Entonces, tengamos que ver y tener mucho cuidado, ¿no? Y ustedes se han ido presentando, ustedes mismos cuando nosotros hemos tenido la pandemia han visto que se han ido presentando con virus cepa, subcepa y unas más fuertes que otras, ¿no? Entonces vamos teniendo, ¿no? Esta enfermedad tiene mucha morbilidad, puede llegar hasta un 100%, pero lo único bueno de este de aquí es que tiene baja mortalidad, a comparación de la Newcastle, que también tenía harta mortalidad. Perfecto. Excepto en pollitos bebés o en crecimiento, sí la mortalidad es mayor. Entonces nosotros tenemos que, ya sabemos que nosotros evitar este caso, tenemos que tener cuidado en este punto. ¿Ya? La transmisión. De igual forma, aerosoles es una principal vía en este caso. El contacto directo con los demás animales también es una forma de transmisión y este sí, se disemina rápido en galpones, ¿no? Yo tengo galpones de 1000 pollos relativamente cercanos, entonces si en un galpón se me puede presentar, es muy probable que el otro galpón también se puede contagiar, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho control, tenemos que tener mucho cuidado en este punto. ¿Ya? Factores predisponentes. Mala ventilación, cambios bruscos de temperatura y otra vez estrés. Los cambios bruscos de temperatura suele pasar aquí, por ejemplo, en la costa, en la zona del Pedregal, Arequipa. Podemos presentar de un momento, puede estar haciendo calor, 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 de un momento a otro se nubla o ingresa lo que es la neblina, la camanchaca, con llovizna. Esos cambios bruscos de temperatura es un factor que predispone a que se presente el coronavirus. Perfecto. También puede ser una mala ventilación, como lo hemos dicho aquí,
¿no? Muy cerrados por proteger del frío, por ejemplo, también, ¿sí? Y puede darse lo que son las coinfecciones. No puede estar con una enfermedad puntual que se haya dado, no sé, una enteritis por ahí y ataca. Al tener el sistema inmunológico ataca y ¡boom! Comienza a tener mortalidad. ¿Ya? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. La patogenia. La patogenia, como hemos venido hablando de las demás enfermedades, directamente también infección de vías superiores. Ahora, aquí vamos a plantarnos un poquito. Nosotros tenemos que reconocer que las vías respiratorias tienen dos vías, las superiores y las inferiores, las altas o las bajas. Entonces, cuando hablamos de vías superiores, entramos fosas nasales, cornetes y tráquea. Bueno, nasofaringe también, o laringe, como queramos decir, y tráquea, ¿no? La tráquea superior. ¿Sí? Entonces, aquí se nos va a presentar esta enfermedad. Dice que en este caso de las vías superiores va a dañar los cilios que se encuentran, en este caso, de las fosas nasales, en la tráquea. Son vellosidades bien pequeñas protectoras, ¿no? Que ayudan a captar, dañan. Ahora, se comienzan a diseminar. ¿En dónde? Riñones y aparato reproductor, principalmente en gallinas de postura. ¿En qué parte del aparato reproductor? En el oviducto. Por lo cual, me afecta la postura. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cómo se disemina? Toda diseminación es por vía sistémica o conocida como vía sanguínea. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en este caso. Ahora, pero doctor, ¿cómo yo lo identifico? ¿Cómo yo me doy cuenta si es que se me ha presentado? Muy bien, pasamos a los signos clínicos. Los signos clínicos son bastantes. Aquí hay jadeo, se presenta tos, los estertores, que son los sonidos en los pulmones, estornudos, secreción nasal, se nos puede presentar una disnea leve, ¿sí? En ponedoras es caída de la producción y calidad del huevo. En algunos casos eh, podemos tener en la caída de producción algunos huevos deformes. ¿Ves la forma tradicional o la forma normal de un huevo? Presenta algunas deformaciones. Es una pequeña deformación en la cáscara en sí. Pero me dicen la calidad del huevo. ¿Cómo yo sé la calidad del huevo? ¿Cómo yo me doy cuenta en la calidad del huevo? Entonces, yo veo todos estos casos. En este caso, agarro un huevo y lo abro y lo puedo en un platito, en un tachito. Y se va a observar la albúmina líquida. Esa parte clara debe tener como un gel parecido, ¿no? Que se forma al costado, ¿correcto? Esa albúmina, esa clara, que nosotros la conocemos como clara aquí en Perú, es líquida, se dispersa. Es como cuando se guarda mucho tiempo un huevo, de igual forma, ¿no? Pero ese, en ese momento es un huevo fresco. Cuando nosotros tenemos un huevo fresco y lo eliminamos, vamos a presentar la albúmina así compacta, como un gelcito. Tendría que romper como una telita para que pase un desprendimiento. En este caso, un huevo fresco y honesto, la yema sí está relativamente intacta, pero la albúmina está diseminada, ¿ya? A eso vemos en la calidad del huevo. No es algo muy puntual en este caso. Como les he ido mencionando en la anterior enfermedad, las lesiones. Doctor, usted nos ha recomendado hacer necropsia. ¿Cómo yo identifico mediante una necropsia? ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, yo sé que afectan las vías superiores, ¿no? Las vías respiratorias superiores. Entonces, me tengo que enfocar ¿dónde? En las fosas nasales, pero principalmente en la tráquea, ¿no? En la tráquea la voy a encontrar inflamada, por ejemplo. Perfecto, la voy a encontrar inflamada. ¿Cómo yo sé que está inflamada? La tráquea debe tener una coloración media cremosa, blanquecina, y le voy a encontrar
con un rojo intenso, en algunos casos por mucha inflamación y esfuerzo, puede estar media necrosada, de un color medio morado, le vamos a decir así. Perfecto, y bastante mucosidad, ¿no? La secreción nasal que tenemos en este caso. Pero yo les he dicho que se disemina también, ¿no? ¿A dónde se disemina? A los riñones. Entonces vamos a tener crecimiento de los riñones, inflamación de los riñones. Ya tengo otra lesión muy característica que tiene en estos casos. Perfecto, que tiene a diferencia de un Newcastle. También les he mencionado que afecta la parte reproductiva, principalmente el oviducto. En este caso se puede atrofiar, unas pequeñas atrofias en el oviducto, entonces esas lesiones nos indican directamente que tengo un problema de bronquitis. Perfecto, un problema de bronquitis. ¿Sí? Entonces, esas son las lesiones en este caso. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico entra por una historia clínica. Todo el proceso que he podido observar, puedo diagnosticar ya que es un coronavirus. Para mí, eh, un PCR, si tengo el laboratorio cerca, hago un PCR, aíslo rápidamente el agente etiológico y me dice cuál es. Entonces, comienzo a tener mayor cuidado. ¿Sí? Y tenemos lo que es la serología, que también es la prueba de ELISA, que también me entra. Entonces, cualquiera de estos puedo hacerlo, ambos me dan, pero la PCR es confirmatorio, es decir, ya es bronquitis infecciosa aviar. No hay forma. ¿Listo? La vacuna es para prevenir o curar la enfermedad. La vacuna es para prevenir la enfermedad. Una vacuna se aplica, es el mismo agente infeccioso, es el mismo virus, pero en mínimas cantidades para que el mismo animal vaya generando inmunidad. Entonces, si A por B se presenta, ya este animalito va a estar con inmunidad directamente a esa enfermedad, a ese agente biológico. Entonces, es prevenir para que no se presente. Entonces, como yo en cantidades mínimas he inoculado el virus, entonces el cuerpo del animal comienza a generar inmunidad, ¿no? Es para eso, ¿ya? La vacuna es principalmente para eso. Muy bien. Entonces, tratamiento. De igual forma, no hay tratamiento específico. No hay tratamiento. El soporte es muchas vitaminas. Vitaminas para que tengamos con fuerza a las aves. Entonces, ese es el soporte que podemos hacer. Ahora dice control de infecciones secundarias. Podemos utilizar por tener inflamación en la tráquea, por tener secreción nasal. Entonces, sí puedo utilizar unos antibióticos, unos antiinflamatorios, pero controlo solamente lo que se presenta. Controlo eso nomás, ¿no? Esa infección que se dio, pero no controlo el virus. Entonces, al controlar las infecciones secundarias, como el flujo nasal, la inflamación, esa infección en tráquea, ¿correcto? Entonces, le doy al animal con el soporte vitamínico, doy al animal un poco más de fuerzas, ¿perfecto? Entonces, ahí pasa que algunos animales se recuperan, pero no se recuperaron por el antibiótico, o mejor dicho, porque eliminé el virus. No, el virus no se elimina con este proceso. Solo le doy tratamiento de soporte, ¿sí? Principalmente es lo que les he ido mencionando, ¿ya? Bueno, aquí tocamos prevención. La prevención, vacunación. La vacunación es puntual, es lo primero que se tiene que hacer. Y el buen manejo ambiental.
debo darle el buen manejo ambiental, todo lo que hemos ido diciendo como factores predisponentes que se puede dar como un factor, tener cuidado para eso. Esa es la prevención que debo tener. Y el ingreso, ¿correcto? El ingreso que se tiene de las visitas o de los otros mismos. No, entonces, nosotros ya vamos entendiendo que son vacunas, perdón, son enfermedades que necesitan vacuna. ¿Sí o sí? Vacuna, no hay forma más, no hay otra forma, ¿ya? Entonces, veamos este caso. Muy bien, pasamos a la coccidiosis. La coccidiosis en sí viene a ser una enfermedad parasitaria, pero es una enfermedad parasitaria que trae muchos problemas. Su agente etiológico son protozoarios, pero del género Hemera. ¿Correcto? Este género Hemera afecta el ciego, me puede afectar el duodeno, me puede afectar el intestino medio. Entonces, al nosotros hablar este protozoario de género Hemera, a veces puede ser la coccidiosis en el mismo ciego, que es el Hemera tenelia. Perfecto. Si da en este caso duodeno o intestino, en ambos, en esos tres zonas puede darse la coccidiosis. ¿Correcto? Entonces, esta coccidiosis, por lo general, cuando yo no doy un buen cuidado del agua, por ejemplo, del alimento, se ha presentado varios casos porque presenta alta incidencia en pollos de engorde principal, ¿no? Entonces, esto está asociado a sistemas intensivos. Entonces, yo tengo que evaluar el agua que voy a brindar a mis pollos de engorde, ¿correcto? ¿Sí? Y siempre la coccidiosis se presenta en mayor cantidad en animales o en aves jóvenes, ¿correcto? Porque todavía va trabajando lo que es este protozoario, en este caso va a crecimiento. Muy bien, ¿cómo se transmite? Es por la ingestión de oquistes en cama contaminada, ¿no? Estos oquistes están esporulados, ¿no? Es una cama con es una contaminación fecal del ambiente. Perfecto, si yo no tengo en este caso las heces acá, cuando manejo, no hago una buena limpieza, entonces la próxima camada que envíe está propensos a tener este caso. ¿Sí? Entonces, estos oquistes, que son los protozoos, se esporulan. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes que se están? Cama húmeda, alta densidad, como los hemos mencionado, y la mala higiene, la falta de higiene. ¿Qué ha pasado? Hay veces ya sale el pollo, se van al mercado y en ese momento hago una mala limpieza rápida porque se me están llegando los pollitos bebés, porque tengo que hacer un movimiento rotatorio rápido porque si no voy a fallar en la producción. Entonces, esa falta de limpieza, esa falta de desinfección, esa etapa que debo dejar descansar el galpón, puede ocasionar las coccidiosis. Entonces, yo retiro toda la cama, perfecto, toda la cama, y hago diferentes protocolos de desinfección, ¿no? Utilizo flameo, utilizo productos piricidas, bactericidas, que vienen los dos en este caso, y protozoos. ¿No? Entonces no hay uno específico, es a esa gama entra acá. Entonces, y dejo descansar, dejo que ingrese el sol. Y el sol también ayuda bastante, ¿correcto? Quito cortinas y hago que ingresen los rayos del sol. Dejo descansar el galpón, la granja, como queramos decir. Entonces, tenemos que ir manejando. Pero yo tengo que hacer una secuencia. Entonces, veamos un protocolo de este caso, tener otro galpón para que esté en crecimiento y no fallar. ¿No? Entonces tenemos que entrar a tallar este.
ver nuestros factores predisponentes. La patogenia, ¿cómo se da en estos casos? Invasión de células, pero antes de esto me olvidé decirles la ingestión de los oquistes, los que están aquí en la cama, ¿no? Cuando se ingestan estos oquistes, comienzan a liberarse los esporocitos. Los esporocitos son los que están dentro de esos oquistes y hacen la famosa invasión de las células intestinales. ¿Qué va a hacer esto? Esta invasión de las células va a destruir el epitelio, ¿no? Del epitelio. Hay una destrucción tisular internamente en el intestino o en el lugar donde se dé, por lo cual automáticamente me da hemorragias, porque estoy, vamos a decirlo así, como que me estoy destruyendo la flora intestinal, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. ¿Cómo se da? La ingestión por los oquistes, liberación de esporocitos, invaden las células intestinales, ¿no? Invasión de esto. Al invadir las células intestinales, destruyen el epitelio tisular o no, destrucción tisular que quiero y se da la hemorragia, ¿ya? Entonces, eso es como se da. Entonces, ahora, ya doctor, entonces yo veo algún pollito por casualidad con heces de sangre, digo coccidiosis, tendrías que evaluar. Perfecto, puede ser por un golpe, que suele pasar que están corriendo y se golpearon con el comedero, con algún otro caso, y puede darse. Pero es un mayor porcentaje que vas a tener coccidiosis. Pero ya doctor, usted nos ha dicho, pero ¿cómo yo lo voy a diferenciar? Muy bien, signos clínicos. Diarrea con sangre, así de fácil. Depresión, baja ganancia de peso, ¿no? Pérdida de peso. Plumas erizadas, mira, como todas las plumas se erizan. Acá, como dijo, mira, pollos con coccidiosis, todos los pollitos erizados, tristes, decaídos. ¿Sí? Pero veamos un pollo saludable, ¿no? No está erizado, bueno, acá una parte porque está haciendo cambio de pluma, pero la pluma ya permanente no está erizada como en estos casos, o en este caso, como vemos en una postura. Al nosotros tener diarrea, ¿qué se presenta? Un síntoma muy simple cuando hemos dicho cuando se da diarreas. Creo que el chat lo tienen activado de repente. Deshidratación, ¿no? Vamos a ir avanzando. Se da la deshidratación. Entonces, como he ido mencionándoles, cómo yo me doy cuenta en la necropsia, porque usted nos ha, doctor, usted ha recomendado que hagamos necropsia. Perfecto. Entonces, dijimos diarrea con sangre, entonces vamos a encontrar el intestino hemorrágico. Puede estar en el duodeno, en ciego, pero se encuentra hemorragia. Entonces, cuando dijimos se da esta cocidosis en la parte del ciego, el ciego lo vamos a encontrar hemorrágico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos encontrar como lesiones en este caso. Entonces, el diagnóstico se hace por necropsia. Ya con eso, ya yo entro a trabajar en este caso. O de lo contrario, es el examen croprológico. ¿Qué voy a observar? Los famosos oquistes, estos que están aquí. Esos aquí, esos son los oquistes. Como yo sé que es un protozoo de género y media por esas dos cositas internamente del oquiste, ¿no? Bueno, y el diagnóstico también se da por las lesiones características que hemos ido mencionando. Justamente tenemos aquí un pollito, se ha hecho la necropsia, vemos intestino, pero justamente encontramos aquí esta parte hemorrágica, ¿no? Y a eso nos da a entender que se nos ha presentado la famosa coccidiosis. Tener cuidado, sí, cama. Perfecto, muy bien. El tratamiento, en este caso, al ser una enfermedad parasitaria o ser una coccidia,
sí puedo hacer tratamiento. Están los famosos coccidiostatos. Los más utilizados, el famoso Amproli. Acá, por ejemplo, usamos mucho el totrasuril y sulfas, los sulfanamidas. Perfecto. Todos estos coccidiostatos generalmente para prevenir, para no evitarnos esos inconvenientes, se dan en alimento. ¿Ya? Se utilizan en alimento, en agua. ¿Sí? Entonces, para este caso sí tenemos tratamiento, pero no vamos a esperar que se dé como este que está aquí, ¿no? Como este que está aquí. Ahí sí ya vamos a tener complicaciones, ¿no? Diarreas con sangre ya es más complicado, ¿no? Como vemos acá, justamente aquí está, ¿no? Como vemos esa pérdida de peso, pruebas erizadas, meos débiles, ya comienzo a actuar, ya comienzo a actuar, ¿ya? Este en el caso del tratamiento. Y la prevención siempre nos dice coccidiostatos en alimento. Nos dice vacunación, ¿no? Podemos hacer esto, vacunación. Algunas literaturas lo comentan, pero yo no soy partícipe de este. El uso de coccidiostatos como preventivos en el alimento y el manejo de cama. El manejo de cama tiene que ser una cama seca. Por eso debo de evitar ingresar animales si es que no he hecho la limpieza adecuada en lo que viene a ser, en lo que viene a ser mi próxima, eh, ¿correcto? En la otra venida, en mi otra camada, ¿sí? Entonces, eso tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué otra prevención tendría que ser? ¿Mm? ¿Qué podría ser? Evitar el hacinamiento. Evitar el hacinamiento. Eso es muy importante. Evitar el hacinamiento. ¿Correcto? Evitar el hacinamiento. Evitar el hacinamiento. ¿Ya? Pasamos a la influenza aviar. Justo lo hemos estado mencionando, justo hemos estado mencionando en lo que viene a ser este caso. ¿Sí? Tenemos que ir viendo en este caso que es también un virus. Entra un virus, es del tipo A, que es este tipo acá, Orthomyxoviridae. Perfecto. Entonces, ahí. Hay subtipos, ¿no? Estos subtipos, cuando no tenemos muchos casos, son de altamente patógenos. Son muy destructores, ¿no? Entonces, esta influencia aviar es de alta mortalidad. Entonces, ¿qué voy a tener en estos casos? ¿Qué voy a tener en estos casos? Que controlar. ¿Cómo controlo esta parte de acá? Vamos a adelantarnos un poco. Es que vamos a tener que tener cuidado con las famosas aves migratorias, porque estas van de lugar en lugar, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde. Si en mi zona no tengo mucho problema de las aves migratorias, entonces es menor el caso que se me dé la influencia aviar. ¿Perfecto? Muy bien. La transmisión dice contacto con aves infectadas, que son aves silvestres, pero también se puede dar por el agua contaminada. El aire y fomites. ¿Cuáles son los fomites? ¿Correcto?
los fomites, nuestra misma ropa, ¿no? Por X cosa, de repente voy por aquí, por allá. Entonces, tengo que tener los equipos muy bien, ¿no? Estamos atentos, ¿no? Los fomites, todos los equipos que tenemos, nuestra rima, la ropa, la bota, esos son los fomites, ¿correcto? El aire. ¿Puede venir? Sí. ¿Sí? El agua contaminada, bueno, para evitar esto, tengo que hacer tratamiento del agua contaminada. Hay tratamientos muy tecnológicos, hay tratamientos muy fáciles de usar. El uso de hipoclorito de sodio, conocido como lejía. Perfecto. Y bueno, las aves infectadas, el aves migratorias, el aves silvestres. Sí, a ver, hacer otros diferentes casos para eliminarlas. ¿Se puede espantarla? Sí, se puede espantarlas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, hay formas de prevenir. Muy bien. Factores, me olvidé, la patogenia, ¿no? La patogenia, yo me quería ir. Eh, tenemos que ir viendo en este caso. El ingreso es por vía respiratoria, por lo cual vamos a tener una replicación sistémica, ¿no? Esta replicación sistémica va a dar el daño vascular. Va a darse hemorragias, edemas, necrosis. Eso es como se presenta la enfermedad, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos en este caso y se nos presenta en la patogenia. Factores predisponentes, ¿correcto? Entonces, los factores predisponentes, hemos dicho, contacto con aves silvestres, ¿sí? Entonces, y baja bioseguridad. Entonces, ya nosotros con estos dos términos o dos factores ya nos estamos haciendo idea qué es lo que debemos tener, eh, que tener cuidado en este caso, ¿sí? Entonces, al nosotros ver contactos directos, hay que prevenir en este caso, tenemos que prevenir, y la bioseguridad, desinfección, es lo puntual en este caso, ¿correcto? Es muy importante la desinfección, la bioseguridad, el manejo de desinfección es muy, muy importante en este caso. ¿Ya? Tenemos que tener en este caso. Por ahí dice, ¿cuántas horas de luz necesita pollos de engorde en la etapa de engorde? Correcto, en sí, todas las horas luz, lo principal, necesitamos la mayor cantidad de horas luz para los estos porque los pollos mientras más comen, más rápido crecen. Correcto, en la etapa de engorde, que son 8 días antes de la faena, deben tener más o menos de 18 a 20 horas de luz diarias. Correcto, si no tengo eso, pongo un foco y sigo teniendo ese presto. La hora de oscuridad tenemos que mantener unas 4 horas. O 6 horas como dependiendo, ¿no? Las horas restantes a eso. ¿Sí? Muy bien, muy importante en esa parte. Perfecto. Signos clínicos. Lo que nosotros observamos que se nos da este caso. Perfecto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver en estos casos? Primero, edema facial. Perfecto. Edema facial e inflamación en todo lo que es la cara, ¿no? En la cabeza del ave. ¿No? Cianosis en la cresta, como podemos observar aquí, esta coloración, ¿no? Media morada que se presenta, ¿sí? Cianosis, ¿no? Algunos en literatura nos dicen cresta azul, pero bueno, por la foto puede ser, en este caso, algunas hemorragias, ¿no? O de un momento, el otro caso que tenemos es la alta mortalidad súbita, que quiere decir muerte súbita, que de un momento a otro lo encuentras muerto, ¿sí? ¿No? Entonces, esos son los signos que ponemos, ¿no? Muerte súbita, edema facial, cianosis, ¿no? En la cresta, como podemos observar aquí, y hemorragias. Entonces, lesiones, como justo hemos ido tocando lesiones, ¿correcto? Hemorrágicas generalizadas.
Entonces, ¿qué voy a encontrar? Por diferentes lugares, hemorragias, ¿correcto? Edema subcutáneo, como les estaba diciendo, ese edema facial, ese edema subcutáneo que se da. Y los órganos internos pueden estar hasta congestionados, ¿no? Entonces, eso puede darse en estos casos, ¿sí? Entonces, son puntos que nosotros debemos ver. ¿Por qué? Porque en aves es más fácil hacer la necropsia. Es por eso que yo les adiciono qué lesiones podemos encontrar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa característica de nosotros, si criamos aves, eh, tener en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, una vez que hemos detectado todo esa característica, nosotros identificamos que ya estamos con influenza. Por ahí dice, ingeniero, ¿puede contagiarse una persona con influenza? A ver, sí nos podemos contagiar, pero no es común, ¿no? Porque se considera una enfermedad zoonótica, ¿no? Ocurre generalmente en situaciones muy, muy específicas, ¿no? Tendría que darse con una influencia aviar, pero del tipo A, como vemos, que es la famosa H5N1, la 7 no sé qué, ¿no? Entonces, esa tendría que ser. Todas esa H5N1, la 7 esto, es una influencia que afecta principalmente solamente a aves, ¿sí? El contagio es directamente manipulación de heces, manipulación de secreciones respiratorias, ¿no? Se puede dar en trabajadores avícolas. Sí, es muy raro, pero no se puede decir que sea inexistente. Tengan en cuenta que no es como una gripe común. Entonces, no es raro, pero casi inexistente. Casitos puede darse, ¿ya? Pero no se puede, no es muy este caso. Sí, y al revés, ¿podemos contagiarnos? No, eso sí que no. No, que sí puede darle un problema respiratorio, ¿correcto? Que sí puede darse un problema respiratorio. Sí, puede ser, ¿no? Puede ocurrir, pero también es poco común. No, lo podemos conocer como una transmisión inversa, zoonosis inversa, ¿no? Entonces, puede darse. Puede darse porque el virus de repente se adapta, ¿no? Y ocurre un problema de baja bioseguridad que se tenga. En este caso, es por eso que tenemos que tener la bioseguridad, pero se da, pero raro. El diagnóstico. El diagnóstico, uno que les voy a decir, PCR, confirmatorio y obligatorio. Con eso me olvido de estar inconvenientes. Va por el examen clínico, ¿no? El laboratorio y el elemento viral es muy importante, pero tenemos que ir viendo en este caso. El examen clínico y PCR son los mejores diagnósticos en aves. Nosotros no debemos dejar mucho tiempo que se enfermen, aunque se presenten los síntomas mucho. Entonces tenemos que tener rápido el resultado, a comparación de otras especies que todavía hacen mayor resistencia. En aves no. No nos podemos dar el lujo de demorarnos, ¿correcto? No podemos darnos el lujo de demorarnos, ¿ya? Y como saben ustedes, el tratamiento, prohibido tratar. No, acá no hay tratamiento porque hacemos que haya mayor virulencia, ¿perfecto? Mayor virulencia. Entonces, va a contagiar, estos virus van a estar en el ambiente y cuando vuelva a traer otra pollitos bebé, me va a contagiar. ¿Perfecto? Va a contagiar. ¿Sí? No se trata. En este caso entra ya el sacrificio sanitario, pero entra con control oficial. Aquí nosotros tenemos el control de SENASA, ¿correcto? En otros países que tenemos colegas vecinos,
también debe entrar una seguridad nacional en este caso. ¿Sí? Entonces, tenemos que trabajarlo de este caso. No, había un tiempo que estaban, que la influenza, que esto, que otra vez pandemia, pero a las finales sí, hubo muerte en aves, pero hubo casos muy puntuales que se dio en humanos, pero no fue extenso. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, tenemos que ir teniendo en este caso. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya, entonces, en este caso, rápido, ¿cuánto demoran los exámenes de PCR? Un laboratorio cercano de 12 a 24 horas, ¿correcto? Nuestra reacción de cadena demora en este caso, eh, no demora mucho en sí, es rápido. Perfecto. Si que tenemos ya a partir de las 8 horas, ya tenemos unos propensos o unos resultados casi directos, ¿no? Pero lo ideal es de 18, de 12 a 24 horas podemos tener. La prevención. La prevención, bioseguridad estricta, es por eso que toda avícola o granja avícola trabaja con bioseguridad estricta para evitar estos inconvenientes. Perfecto. Control de aves silvestres es muy importante y la vigilancia sanitaria. ¿Qué viene a ser la vigilancia epidemiológica en unos casos? ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos tres puntos que les he puesto en este caso. Bioseguridad estricta, desinfección. No hay otra cosa en este caso. ¿Sí? No hay en este caso. Control de aves silvestres, muy importante. Y la vigilancia sanitaria. ¿Correcto? ¿Cuánto es el periodo de incubación? En influencia, el periodo de incubación en promedio está de 1 a 3 días. ¿No? Puede extenderse un poquito hasta 7 días, pero depende mucho de la cepa. ¿No? Esto es alta patogenidad, es muy rápido. En 1 o 3 días ya tengo infectado el caso, o la granja, o el galpón en este caso. ¿Sí? Muy bien, se disemina muy rápido. Bueno, pasamos a lo que es la ascaridiosis aviar. La ascaridiosis aviar es una enfermedad eh, parasitaria, ¿correcto? Es una enfermedad parasitaria. Entra aquí el famoso helminto intestinal, que es un parásito interno, que es la famosa Ascaridia galli. Entonces, aquí ya entramos a tener otro caso muy característico en estos puntos. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir viendo em, el tema. Ahora, ¿cómo se da? Enfermedad parasitaria. Perfecto. Entonces ya sabemos que es un helminto. Entonces nosotros entramos a tocar lo que es este, ¿no? Ah, punto importante. Este helminto es un nemátodo, ¿correcto? Los nemátodos son los redonditos, no los planos. Un nemátodo son los planos. Perfecto. Es un animal grande, eso sí, más bien, es un parásito intestinal grande, mejor dicho, animal, perdón. En este caso. Perfecto. Es muy frecuente en sistemas de traspatio, por eso se trata de no tener animales en casa, ¿sí? Este caso puede darse en una producción semi-intensiva, ¿sí? Hay lugares aquí, ¿por qué lo toco? Porque hemos estado hablando mucho de la intensiva, pero también en la semi-intensiva. ¿No? Entonces, funciona un sistema muy bueno que se va teniendo en tema de gallinas, por ejemplo. Se tiene mejor calidad de huevo, mejor tamaño de huevo. ¿Por qué? Porque ese sistema intensivo que están un tiempo en los nidales, en esto, y otro tiempo salen a un área para recrearse, donar, que eso lo vamos a ver en bienestar. Entonces, suele darse, ¿no? Entonces,
generalmente afecta a jóvenes, generalmente afecta en jóvenes, ¿no? En sistemas intensivos, los que tenemos sistema intensivo de pollos, es menos común, pero sí puede aparecer si tenemos una mala higiene, ¿no? Entonces, tenemos que ver en este caso. La transmisión es vía oral, ¿no? Es por tener suelo combinados, porque hay ingestión de los huevos infectantes. ¿Dónde están presentes estos huevos? Están en el suelo contaminado, en la cama contaminada, y también puede darse en el agua o en alimento. En el alimento, bueno, ¿no? Pero puede darse. Hay literaturas que han hecho estudios en este caso, ¿no? Y el alimento, como les dije, y el agua, ¿no? Como lo hemos estado mencionando. O puede ser por una vía indirecta, ¿no? Se ha hecho estudios de los cuantos papers que he comenzado a leer, donde dice una vía indirecta son los hospederos paraténicos. ¿Qué quiere decir los hospederos paraténicos? Por ejemplo, los lombrices de tierra, cuando hay un suelo contaminado X, por la humedad hay lombrices. Y estos casos, cuando vemos, hay las aves, generalmente, las aves de traspatio o las que tenemos en el campo, van a buscar lombrices. Pero por X factor tuvimos este caso, ¿no? Son hospederos paraténicos. Ahí está presente, están esperando que venga alguien a contaminar llegado un momento, ¿no? Entonces, puede serse por este caso. La vía directa es la ingestión de los huevos por suelo contaminado, ¿sí? Entonces, la indirecta es por los hospederos paraténicos, que se usa en este caso, que son los lombrices de tierra, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Los que tenemos en este caso. ¿Sí? Muy bien. Patogenia, ¿no? La patogenia. Primeramente es ingestión de huevos embrionados, ¿correcto? ¿No? Entonces, acá las larvas migran y se desarrollan en el intestino, ¿no? Todas las larvas eh, se liberan, mejor dicho, en el intestino, ¿correcto? ¿Qué van a hacer? Van a penetrar en la mucosa intestinal, ¿perfecto? Y bueno, y comienzan a desarrollarse los adultos en el intestino delgado. ¿Qué van a provocar estos? Obstrucción y mala absorción de los nutrientes, ¿sí? ¿No? Entonces, pasa estos casos. ¿Correcto? Entonces, todas estas larvas, primero van en esto, a ver que estos animalitos han ingestado los huevos en este caso. ¿Correcto? Se liberan las malas, migran y se desarrollan en el intestino, ¿no? Penetran la mucosa intestinal y se desarrollan en el intestino, lo que van a provocar una obstrucción en el intestino, daño y mala absorción, porque los nutrientes que necesitan los pollos, ¿quién se los va a comer? Este nematóide, ¿no? Ahora, por esta obstrucción puede haber una irritación intestinal, ¿correcto? ¿No? Pero estos casos son en casos severos, ¿ya? Lo que o que nosotros debemos tener cuidado es que va a haber esa interferencia en absorción de nutrientes. Los nutrientes que yo estoy alimentando a los pollos o a las gallinas, se los van a comer los parásitos. Entonces no va a haber un mejor cuidado en estos casos. Es por eso que tenemos esos inconvenientes, ¿ya? Entonces, ver estos puntos. Factores predisponentes que siempre se dan: mala limpieza, contacto con suelo contaminado y falta de desparasitación, ¿no? Entonces, puede darse por acumulación de heces en postura, puede darse porque a veces las tienen ahí y las heces las están contaminando, ¿no? A menos que estén en jaulas, ¿no? Las heces caen al piso, no tienen contacto con las heces, ¿no? Ahí con eso me libero. Perfecto. Entonces, eso. Y la falta de desparasitación, ¿no? Entonces,
con una lactona macrocíclica nos ayudamos mucho y evitamos que haya estos nematodos. ¿Sí? Muy bien. Signos clínicos. Los signos clínicos es un adelgazamiento progresivo. ¿Por qué un adelgazamiento progresivo? ¿Qué dijimos anterior? Estos nemátodos, estos parásitos, se aprovechan de los nutrientes que debería aprovechar el ave, ¿no? Lo que va a ocasionar este adelgazamiento. No hay nutrientes, plumaje opaco, en algunos casos da una diarrea leve, por lo cual no hay aprovechamiento de nutrientes, hay bajo crecimiento. O en caso de postura, baja la producción de huevos. ¿Sí? En casos muy severos, hay debilidad puntualmente y la obstrucción intestinal, por lo cual, mortalidad. ¿Sí? Como vemos nosotros, acá está el intestino, hay diferentes, nosotros estamos en la Ascaridia galli, generalmente hay obstrucción en donde, en el duodeno, ¿correcto? Necropsia, ¿ok? Aquí las vamos a encontrar a estos famosos nematodos, a estos ascaris. Perfecto. Entonces, tenemos que trabajar en este caso. Ahora, como les he dicho, lesiones, ¿no? Presencia de estos nemátodos o gusanos en el intestino. Podemos encontrar engrosamiento de la mucosa intestinal, de lo cual también observamos rápidamente una inflamación intestinal. Entonces, son esas lesiones que nosotros llegamos a presentar en un momento de necropsia. ¿Sí? El diagnóstico. El diagnóstico es la observación de huevos en heces es el examen cropológico. La identificación de huevos es estos que están acá, los que tenemos aquí. Perfecto. Los que tenemos aquí. A ver, vamos a agrandar. Ahí están. No los vemos muy bien, pero de esta forma los podemos identificar puntualmente. ¿Sí? Muy bien. ¿Correcto? Y en la necropsia, aquí como vemos justamente un ave, la observación directa del parásito, ¿correcto? La observación directa del parásito. Ahora, ¿podemos tener un diagnóstico diferencial? Podemos decir por un tema de debilidad, por eso, una deficiencia nutricional, pero a veces no es eso, ¿correcto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte. Tratamiento. En tratamiento se utilizan antiparasitarios, se usa los benzimidazoles, que son el albendazol, febendazol, levamisol, son los que tienen mejor resultado en estos casos, ¿sí? Ahora, en este caso, si yo utilizo un albendazol o febendazol, tengo que repetir el tratamiento, ¿correcto? Porque estos tienen un ciclo. Entonces, generalmente el albendazol, febendazol solamente me matan adultos, unas fases intermedia en este caso. Huevos y larvas, no, ¿no? Entonces tengo que trabajar en ese caso, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo en este caso, teniendo mucho cuidado. Es muy importante el protocolo, decimos. ¿Por qué yo he tocado esto? Porque se trabaja en un tema de aves semi-intensivo o pollos semi-intensivos. Muy raro es pollos, esto más que todo en gallinas de postura. ¿Por qué? Porque está de moda el huevo orgánico, el huevo de gallina sin estrés, en huevo con gallinas alimentadas en campo abierto. Entonces, eso está de moda. Pero en esos casos tenemos estos problemitas. Perfecto. Muy bien. La prevención, una desparasitación periódica, higiene del ambiente, ¿no? Cambio de cama, evitar humedad, rotación de áreas. En el caso de si me extensivo, entonces yo las tengo un rato acá, salen a una área seca, entonces evito que esto, entonces
boto para otro lugar, mientras estos hago una remoción a otro trabajo, hago el sol que haga su trabajo, que trabaja muy bien el sol. Expuesto eso caso, evitamos esos famosos huevos. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, tenemos que tener muy en claro esta cada. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, eh, ok, sí, ¿me escuchan? A ver si me pueden poner dedito arriba, por favor. Creo que estoy hablando como loco. No sé si me escucharán. Ah, ok, muy bien. Muchísimas gracias. Lo que te dije, se ha ido la señal, no me he percatado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se debe desparasitar? Bueno, contra ascaridosis, en realidad no se hace una fecha fija. Depende mucho del tipo de crianza, ¿correcto? Entonces, eh, dependiendo del manejo que se puede dar, ¿correcto? En aves de postura, cada 8 semanas, dependiendo del manejo, cómo se va dando, ¿correcto? Entonces, que sí tengo que ver un ciclo de 4 o 5 semanas, tengo que repetir, dependiendo del tratamiento que le doy, ¿correcto? Entonces, ahí entra este caso de la expresión, la pregunta que dijo su compañero. Muy bien, entramos a lo que es este proceso de bienestar animal en aves, ¿correcto? Entonces, aquí el bienestar en aves es el estado en que el ave debe expresar todo su comportamiento natural, dijimos, ¿no? Debe mantenerse sano y libre de sufrimiento. Las gallinas tendrían que mantenerse sanas y libres de sufrimiento también. Entonces, el bienestar, como hemos ido mencionando, algunos han venido estando en módulos anteriores y la bienestar se basa en ese comportamiento natural que deben tener las aves. Perfecto. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tener esa parte de cuidado en estos casos. ¿Correcto? Muy bien. Sí, la importancia del bienestar en aves. Perfecto. La importancia del bienestar en aves entra lo que es el impacto productivo y impacto sanitario. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos el bienestar en aves bien importante, bien establecido como impacto productivo, vamos a tocar que vamos a obtener mayor ganancia de peso. ¿Correcto? Voy a tener mayor conversión alimenticia. El alimento que se venda lo van a aprovechar mejor, ¿correcto? ¿Qué más? Puedo tener mayor producción de huevos en gallinas de postura, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Menor mortalidad. Ese es el punto que nosotros tenemos que ir teniendo en estos casos, ¿sí? Tenemos que ir viendo esta parte. Mayor ganancia de peso, mayor conversión alimenticia, mayor producción de huevos, menos mortalidad. Eso es para el impacto productivo, al manejar un mejor bienestar. Y el impacto sanitario, ¿qué quiere decir? Menos enfermedades, ¿no? Menor susceptibilidad, no son susceptibles a enfermedades. Por ejemplo, vamos a tocar la enfermedad de Newcastle, ¿sí? ¿Correcto? ¿No? Entonces, por ahí justo vi a qué edad se debe vacunar en Newcastle. En broilers, en bocos de engorde, es el primer día de vida. Es como una gotita, ¿sí? Se da un refuerzo del día 10 al día 14 cuando ya están en alpón. Y opcional hay una tercera dosis, dependiendo si tú quieras, de más o menos de 18 a 21 días. Si hay riesgo sanitario, si no, me quedo con la segunda dosis de refuerzo a los 14 días. ¿Correcto? Pero la principal es el primer día.
En impacto sanitario, como dijimos, entonces concluimos que la importancia del bienestar animal es igual a rentabilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí puntualmente entramos a las 5 libertades. ¿Correcto? Las cinco libertades que entra en estos casos. Perfecto. Las 5 libertades aplicadas en aves. Dice libre de hambre y de sed. ¿Correcto? Libre de hambre y de sed. ¿No? ¿Qué significado da esto? Que las aves deben tener acceso permanente a agua limpia y alimentos de calidad. ¿No? Agua fresca disponible todo el tiempo, dietas balanceadas según edad y espacio suficiente en comederos. Con esto yo evito desnutrición, evito estrés, evito enfermedades, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa parte, ¿no? La parte que yo debo tener en esta primera libertad. ¿Ocurrió? No, el otro es de libre de incomodidad. Bueno, aquí entra que el ave debe vivir en un ambiente adecuado, limpio y confortable. No, lo vamos a tocar así de esa parte, ¿no? Cama seca, buena ventilación y temperatura adecuada. Con esta cama seca, buena ventilación y temperatura adecuada, ¿qué evito yo? Enfermedades respiratorias y, bueno, estrés. ¿Correcto? Entonces, tenemos que ir viendo este punto, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Luego tengo libre de dolor y lesiones de enfermedades, ¿no? Aquí las aves deben estar protegidas y tratadas oportunamente. Es lo que nosotros tenemos que tener. Como por ejemplo en la práctica, ¿qué uso? Vacunación, el diagnóstico temprano, no debo que se enfermen, ¿correcto? Y control de enfermedades, ¿no? Por la coccidiosis, por ejemplo, una que se nos duele la cabeza, ¿correcto? Con esto yo voy a evitar pérdidas productivas y de y mortalidades, ¿no? Por ahí dice, el Gumbora, la primera dosis está entre el séptimo y 10.º días de edad, eso se da en el agua, podemos hacer un refuerzo a los 18 días, ¿correcto? Eso es para Gumboro. Entonces, eso entra a lo que es la tercera libertad aplicada a aves. ¿Perfecto? Luego tenemos esta parte libre de expresar su comportamiento natural, ¿no? Las gallinas, los pollos les gusta hacer ese revoleteo. Es por eso que ha comenzado ese que dice huevos producidos en gallinas sin estrés. ¿Correcto? Correcto, eso es lo que dicen, ¿no? No nos dicen en este caso, entro a tallar que todos deben comportarse de una forma natural. Eso nos indica el bienestar animal, pero por temas de rentabilidad, por espacios, usamos el sistema intensivo. Pero de igual forma, tenemos que tener el espacio suficiente. No, he puesto acá exceso de perchas o nidos, ¿no? Nosotros aquí lo conocemos como nidos en cambio de postura. Las que juegan en jaulas no tienen no expresan su comportamiento natural. Las únicas que las tienen es para producción de huevos. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ahí en este caso, ¿no? Y posibilidad de excavar y moverse es uno en este caso porque expresa ese comportamiento natural. Y finalmente tenemos lo que es el libre de miedo y estrés, ¿no? Aquí hacemos que deben vivir sin temor ni estrés excesivo. En la práctica es manejo tranquilo, evitar ruidos fuertes, producir cambios bruscos. Aquí que evitamos inmunosupresión y baja producción. Perfecto. Eso es que hagamos nosotros referencia directamente a estas 5 libertades aplicadas en aves. ¿No? Entonces, ese es el punto que nosotros mencionamos. ¿No? La importancia en el bienestar de aves. En la importancia hay muchas importancias. ¿No? Muchas importancias en este caso. Tenemos la primera importancia productiva.
¿correcto? La primera importancia productiva. ¿Acaso con nosotros tenemos que voy a obtener mayor ganancia de peso en pollos de engorde? Si hablo en gallinas de postura, mayor producción y calidad de huevos. Que habíamos tocado en adelante, ¿no? Habíamos dicho también mejor conversión alimenticia, ¿no? A eso me indico como una importancia productiva. La importancia sanitaria, menor incidencia de enfermedades. Esto ayuda a mejor respuesta a las vacunas, por lo cual voy a tener un sistema inmune más fuerte. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, aquí, tocando en esta importancia sanitaria, voy a decir que el bienestar enfoca a aves más resistentes, entre en este caso, ¿no? La importancia económica. La importancia económica, como todos nosotros, primeramente vamos a querer obtener es menor mortalidad. Nuestro porcentaje de mortalidad sea mínimo. ¿Qué más? ¿Qué más? Menor gasto de medicamentos, ¿no? Nosotros no queremos gastar medicamentos. ¿Por qué? Porque necesito también que trabajemos o se tenga el manejo de salud pública. ¿Correcto? Entonces, tenemos, ¿qué más en económica? Como todo productor, necesito que haya mayor rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué más podemos decir? Entonces, vamos a decir eso, ¿no? Menor mortalidad, menor gasto de medicamentos, mayor rentabilidad. Aquí, ¿qué va a hacer? Voy a reducir todas las pérdidas y aumento mis ganancias. ¿Sí? Entonces, luego tengo la importancia de inocuidad alimentaria. ¿Correcto? Ahí nosotros tenemos que tallar a productos más seguros. Tengo que tener productos más seguros, tanto en huevo y carne. ¿Sí? Entonces, aquí tengo menor riesgo de contaminación. ¿Sí? Ahí entra la importancia de la inocuidad alimentaria. Entramos nosotros puntualmente a decir que estoy dando un producto de calidad. ¿Sí? Entonces, es muy importante trabajar estos puntos, la parte improductiva, la parte sanitaria, la parte económica y la parte inocuidad alimentaria. ¿Por qué? ¿El bienestar ayuda en esto? Sí ayuda. Perfecto. Entonces, ahí suele dar estos casos. Y bueno, tenemos los principales problemas de bienestar. Los principales problemas que nosotros tenemos en este caso es el hacinamiento. Es nuestro principal problema por a veces un mal manejo, un malo cálculo. En este caso, falta de espacio va a generar problemas. Ahora, cuando nosotros tenemos hacinamiento, falta de espacio, ¿qué va a haber? Competencia por alimento. Ahora, eso genera estrés, ¿perfecto? Genera enfermedades. O puede dar hasta canibalismo, cualquier roce o sangre o caída de pluma, un pequeño sangrado, se da el canibalismo. En gallinas se presenta bastante. No, porque a veces hay gallinas que ponen un huevo de mayor tamaño y generan un pequeño rasgado en la cloaca y genera el canibalismo. Pero se da en este caso. Luego otro problema que tengo es el estrés térmico. ¿Perfecto? El estrés térmico puede ser exceso de calor, principalmente, o de frío. ¿Qué se me da aquí? Yo me doy cuenta, jadeo, ¿no? Baja producción. Y si tengo frío,
bajas amontadas, no amontonadas, ¿no? Porque se están tratando de calentar, ¿sí? Entonces, eso nosotros tenemos que ver en el estrés térmico. El picaje canibalismo, como les hemos dicho, es cuando se picotean entre sí, es estrés, deficiencias nutricionales, ¿no? Que se tiene. Y problemas locomotores que siempre vamos a presentar son las famosas cojeras, lo cual da dificultad al caminar. Entonces, generalmente estos problemas locomotores tenemos en pollos de engorde, ¿no? Porque ellos son de rápido crecimiento, entonces puede tener un mal bienestar en este caso. Bueno, otros problemas que tenemos es el manejo inadecuado, eh, la falta de bioseguridad, ¿correcto? Entonces, la falta de bioseguridad, nosotros hacemos referencia, si hay falta de bioseguridad, ¿qué pasó? ¿No? Entonces estoy propenso a que me dé una influenza, ¿correcto? ¿No? Entonces pasa estos casos, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, teniendo muy en cuenta en los casos, en este caso. Como resumen clave, como resumen clave, un bienestar adecuado, tenemos alta producción, baja mortalidad, aves sanas y mayor rentabilidad, ¿no? Eso es un bienestar adecuado. Pero vamos a ponernos la otra cara, el bienestar deficiente, baja producción, el espacio en pollos de engorde, ¿correcto? Aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta, generalmente se trabaja por metro cuadrado, perfecto, y va teniendo, ¿no? Se va trabajando, por ejemplo, de 1 kilo, 12 14 habas por metro cuadrado, ya cuando suben a 2 a 2,5 podemos trabajar 10 aves por metro cuadrado, y bueno, más grandes bajamos la incidencia a 10, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar según el peso final del pollo. Vi una pregunta que se pasó en lo que es el espacio que necesita. Luego vi una pregunta, lo que hacía referencia directamente del buche, ¿no? Se pone duro y se vuelven pálidos, ¿no? Entonces, lo más probable es que se tenga una impactación de buche, ¿correcto? No es una enfermedad en sí. Cuando tiene de material no puede digerirlo y no pasa lo que es en este caso en la molleja. Suele darse esta ave de caída, no comienza a comer, por lo cual tiene palidez y pérdida de peso. Perfecto. O a menos que se dé una candidiasis, que es otro por esto, puede darse un parasitismo, puede darse. ¿Correcto? Entonces, muchos factores. Nosotros tendríamos que evaluar en sí qué debemos tener, en sí qué debemos lograr en este caso. ¿Perfecto? Hay muchas opciones que puedan darse en este caso. Generalmente se da por una impactación de Buche en este caso. ¿Listo? Muy bien. A ver, veo una pregunta, dice una consulta. ¿A qué se da la viruela? ¿No sabes qué se le da? Bueno, al hablar de viruela, en este es la viruela aviar, estamos directamente hablando de una enfermedad viral. Sí, al nosotros hablar de eso, estamos diciendo que no hay un tratamiento específico. Entonces tenemos que dar un manejo de soporte. Perfecto, ¿no? Entonces vemos esos casos de crostas secas, barbillas húmedas, ¿no? Entonces aquí generalmente se trabaja con un antibiótico por las infecciones secundarias que genera. Perfecto. ¿Qué debemos utilizar? Desinfectantes para yodo, azul de metileno, para que no haya estas infecciones secundarias. Si ya se está entrando a decaimiento, tengo que rehidratar y recuperar al animal. Perfecto. Entonces, tengo que ver eso.
Hay dificultades para respirar por el caso de esto, lo que genera alta mortalidad, pero tengamos en cuenta que es un virus. Lo único que se tiene en este caso es darle el manejo de soporte. Si tengo infección, antibióticos. Ahora, ¿cómo hago que su sistema inmune desarrolle mejor, trate de pasar este proceso viral? Ok, doy vitaminas muy importantes. Una es que el complejo B, que me ayuda a mejorar la recuperación. Y si es que se puede dar en este complejo en el agua, la vitamina A. ¿Por qué? Porque esta me regenera piel y mucosas. ¿Ya? A ver, nos dice qué tipo de antibióticos recomiendo utilizar. Generalmente utilizamos los más bajos, los de menor caso de resistencia, como una oxitetraciclina, una enrofloxacina. ¿Cómo se controla el mal de altura, ascitis a 3.000 metros de altura en pollos de engorde? Bueno, el mal de altura en este caso es un problema muy frecuente en zonas altas, en este 3.000 metros dice ya es una zona alta. Eh, ¿Por qué? Porque se da un menos oxígeno, ¿correcto? Entonces, ¿cómo controlamos este caso? Primeramente tengo que manejar el alimento. Tengo que reducir ligeramente la energía, tratar de evitar el sobrealimentación en las primeras semanas de vida. Perfecto. ¿Sí? Que tengo que tener en los primeros días de vida esa restricción, ¿no? Sí voy a tener una disminución del crecimiento, pero, controlo en este caso. Mejorar ventilación es muy importante, evitar la acumulación de gases de amoníaco, ¿sí? Y evitar el frío excesivo, ¿no? Eso es lo que entraríamos en este caso. Ah, doctora, ¿qué pregunta? ¿Se vacunarían los pollitos? Generalmente los pollitos desde el primer día de nacidos se hacen las vacunaciones. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, tengo que ver ese punto directamente. Desde el primer día es lo mejor porque hay diferentes enfermedades que vamos trabajando puntualmente en este caso. ¿Sí? ¿Cómo controla la coccidiosis? ¿Con qué medicamentos? Gracias. Una excelente exposición, doctor. Muchísimas gracias por decirme una excelente exposición. Te agradezco de corazón. El tratamiento de una coccidiosis generalmente es el amprolio, toltrazulir, es el que utilizo más, pero también puedo utilizar las famosas sulfas, ¿no? Esas sulfamidas ayudan mucho en el proceso de coccidiosis. A ver, buenas noches. ¿Hay tratamiento casero si en caso no haya vacuna? ¿A qué enfermedad te refieres, Edith? No veo. La vía de administración en vacunas de pollitos recién nacidos es ocular, de la vacuna es ocular, una gotita en el ojo. Excelente, doctor, muy bien explicado. Muchísimas gracias. ¿Correcto? Dicen para la viruela. Bueno, también se utilizan remedios caseros para la viruela. Primero es limpieza y desinfección, generalmente es agua tibia, yodo y azul de metileno para la desinfección, ¿no? Muchos ayudan, les gusta utilizar cítricos, otros utilizan ajo, ¿no? Entonces vinagre de manzana, entonces hay diferentes factores en este caso, ¿no? ¿Cómo se controla una enfermedad? A ver, ¿cómo se controla una enfermedad? A ver, eso hemos ido mencionando, puntos. ¿No? Yo controlar una enfermedad en aves o en sistema cualquier, en sistema pecuario, tengo que tener la bioseguridad, es lo importante. Bioseguridad, pediluvio, ropa, calzado, control de visitas, desinfección de equipos, ya estoy controlando con eso. Otro control es aislamiento animal que encuentro enfermo, alejarlo. Perfecto. Controlar una enfermedad, en el caso si es bacteriana, parasitario, el uso de para bacteriana, antibióticos. Si es para parásitos, antiparasitarios. En virus, solo hago soporte. ¿Cómo controlo esto? Limpieza, buen manejo, el control de vectores, ¿no? Entonces, con eso controlo una enfermedad. Muy bien, doctor, excelente la charla. Muchísimas gracias. Buena explicación y clara. Muchísimas gracias. Vacunación y bioseguridad, me imagino a la respuesta de cómo controlo una enfermedad. Muy bien.
Y amables, gracias. Doctor, una consulta, ¿cómo controlo la diarrea blanca? Bueno, la diarrea blanca en pollos se puede, es un signo clínico que puede darse por varias causas. Perfecto. Entonces, primero es aislar el ave, ¿no? Separarlo inmediatamente. Y en este caso, al ser diarrea blanca, se sospecha que es una bacteria. Entonces, debo darle un antibiótico, principalmente en problemas diarreicos, en este caso como una diarrea blanca. Se usa mucho las sulfas, enrofloxacinas. En el caso no se tenga, ya se podría utilizar una oxitetracyclina. Perfecto. Al tener diarrea blanca, tendría que trabajar mucho lo que son los electrolitos en el agua. Y si los electrolitos es adicionado vitaminas, tanto liposolubles y hidrosolubles, mejor. Esta rehidratación me va a reducir rápido la mortalidad, ¿no? Entonces, eso sería en este caso de la diarrea blanca. Doctor, ¿puedo usar ceniza como desinfectante también? Sí, trabaja muy bien. Yo he trabajado de lo que es la ceniza en control de salmonelosis, por ejemplo, en cuyes. Funciona muy bien. En aves de traspatio que tenemos en casa, sí, la ceniza trabaja muy bien. ¿Problemas? Entonces, en gallos de combate que se debe que no puedan pararse. Bueno, puede ser por muchos factores, una deficiencia de vitaminas, que es el más común, por ejemplo, ¿no? Vitamina E, selenio, que se utiliza en este caso, ¿no? Podríamos irnos por ese caso bien, pero de repente una enfermedad de Marek, ¿no? Marek lo diferenciaría como que una pata va para adelante y otra pata para atrás, ¿no? Que se da una parálisis progresiva, ¿no? Entonces, puede darse eso, o una infección por salmonelosis, o por los golpes o lesiones por el tema de las peleas, puede darse por mala alimentación, ¿no? Entonces, hay muchos factores y que tendremos que ir evaluando en ese caso, ¿no? Bueno, dice siempre un ministro complejo y de nada aparece. Ya. Sí, el complejo B es una parte. Habría que ver si. Yo creo que en el grupo de complejo también está adicionada la vitamina E, el selenio, pero entonces tendríamos que evaluar otras cosas, ¿no? Tendríamos que ir viendo muchos golpes o lesiones en el estado de entrenamiento de repente, ¿no? Entonces puede darse, a menos que se dé un momento de una infección por un Marek, como te digo, que también puede darse eso, ¿no? Tú tendrías que ver si de un momento se paran así o tienen un miembro adelante y otro miembro atrás, estás ya indicando que tienes una posible enfermedad de Marek. Doctor, ¿cómo puedo ayudar con las altas temperaturas en la selva que llegan a estar a más de 35 grados en pollos de engorde en la última etapa? Correcto. Las medidas claves en este caso, les comenté en algún momento que yo también estuve por la selva, en Puerto Maldonado. En sí es el manejo de ventilación. Tengo que ver este caso, ¿no? Yo llegué al extremo de usar ventiladores, ¿correcto? Al usar ventiladores, tuve que permitir un flujo constante de aire para entrar en este caso. Eh, el agua que se les brindaba, la tuve que proteger, que no le dé los rayos directos del sol, tendría que ser un agua bien fresca. Revisaba constantemente los bebederos, ¿correcto? Aumenté los puntos de agua, aumenté más bebederos en este caso. Adicionaba al agua electrolitos, complejo B, vitaminas, minerales, una vitamina C también para controlar en estos casos, ¿sí? Entonces, alimentaba temprano, entre las 5 a las 7 de la mañana daba el alimento y el otro alimento entraba en la tarde, tarde-noche. Perfecto. No daba alimento o no consumían alimento entre las 11 a las 4 porque ahí se me intensificaba mucho el calor. Perfecto. Entonces, eso.
lo que manejaba, ¿no? Lo que pude yo trabajar y en este caso, lo cual también tuve que reducir un poco la densidad. Tuve que hacer, por lo pronto usé un, otro lugar, lo acondicioné para bajar la densidad de ellos mismos, no estén muchos por su tema de su estado de gordura y eso, estar muy pegados también generaba mucho calor. Perfecto, entonces esos fueron los puntos que yo pude generar en este caso. ¿Correcto? La gripe se puede controlar con la vacunación anticipada, sí. La vacunación es importante en la gripe aviar. Gracias, excelente ponencia. No hay dudas, están aclaradas. ¿Ya? Muchas gracias, doctor Miguel. Creo que ya no hay consultas más en el chat del Zoom. Creo que no, ya no hay más dudas. He tratado de aclarar la mayoría de sus dudas a los participantes. Muchas gracias, doctor Miguel, por la sesión del día de hoy y por brindarnos sus conocimientos, ¿no? Bueno, nos estaremos reencontrando en la siguiente semana, el día lunes, en la última clase, doctor. Ok, muchísimas gracias. Agradecer también por su confianza y permitirme estar con ustedes en estas participaciones de los cursos especializados que brindaron. Que tengan buenas noches a todos los participantes. Les agradezco de corazón estar hasta el final y poder estar capacitándose en este caso. Que tengan buenas noches y una linda semana. Hasta luego.